Robert Coronel, al tiempo perfecto. Que baña el cuerpo. Ahí está, amigo. ¿Qué Siempre talento? hay que empezar cantando porque siempre coincidimos de repente en eventos, en alfombras, que ahí es como de ya. Entonces, bueno, tenía un cansancio vocal muy fuerte y mi maestra de esa época me dijo, te me callas. Iba al Festival Nacional a representar mi estado y bueno, con la fase política del país, la televisión no era la misma, entonces uno no, de alguna manera no podía hacer mucha televisión, entonces yo me focalicé en lo académico, en el teatro y me graduó a los 23 años. Como que ya mi intuición me decía, vuela, vuela, vuela. Yo fui el que fundó la banda de Like, o sea, sí. Luca. Cuando me toca grabar con Cristian y con Cecilia vestido de RBD. Pero era Cristian era una locura porque sí. era para mí surreal. Y en el 2021, como por septiembre, octubre, llega Mentiras. O sea, yo fui parte de Mentiras, pero el público no me pudo ver. Amigos del Tiempo Perfecto, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contento, muy honrado, pero sobre todo feliz de recibir en este espacio a un gran amigo, pero además a un gran talento, a un gran artista que, si bien, pero televisión, pero música, pero teatro, un artista muy completo, con una voz espectacular que seguramente ustedes lo llegaron a ver todavía hasta hace poco en una de las obras de uno de los íconos de la música popular en México, con una gran historia. Ya platicaremos de eso y de la formación y de los sueños y tantas cosas, porque además sí es un gran soñador, es un hombre que ha tenido que atravesar fronteras, tener que empezar un par de veces de cero, con mucho control emocional y con tantas historias que el día de hoy nos va a contar aquí, que me honra esta gran presencia. Bienvenido a este espacio, Robert Coronel, al tiempo perfecto. Tu amor es como un río que baña el cuerpo. Ahí está, amigo. ¿Qué Siempre talento? hay que empezar cantando porque siempre. Porque aquí sí cantamos. Ese es otro tema. Ese es otro tema para otro programa. Otro programa. Por amigo, fin se nos dio. Por fin. Esto es una bendición. Yo estoy inmensamente feliz. Y que por fin lo logramos después de sí ir, venir. Es que, amigo, las agendas y tanto proyecto y tanta cosa. De paso, el día a día que pasa muy rápido. Yo digo que hay mucha bulla afuera. Sí. En el día a día y como que te obligan a que no haya silencio, a que no haya pausa y nos hemos y una amistad de años y siempre es nos vemos mañana, nos vemos pero y no pero se más curiosamente que coincidimos de repente en eventos, en alfombras, que ahí es como de ya. Justo, sí, o sea, ya la última que fue en uno de los ¿qué fue? Develaron placa la chica del bikini azul, donde fui padrino. Sí. Exacto, junto con Kalimba y ¿quién más estuvo? Y mi madrina Dani Romo. Mira, exacto. Exacto. Ahí coincidimos y ahí dijimos ya. Sí, ya. Le tenemos que poner fecha a esto porque además sé que traes muchos proyectos que ya hablaremos de eso, pero bueno, mi querido Robert, tantos años ya en la industria. Vámonos al inicio, por el amor de Dios, porque naces en Venezuela. Sí. ¿Cómo viene toda esta parte artística? ¿Cómo surge? Me imagino que eras de estos niños que cantaba en la regadera, pero en la primaria, ¿cómo fue? Fíjate tú que yo creo que la pena no vino conmigo. Ellas como que la guardaron, ¿no? Y en primaria yo tenía como 6 años, 7 años, que fue donde empecé. Ya nuestro instrumento típico nacional es el 4. Es un parecido a un ukulele. Y vi mis clases, ¿no? De 4 venezolano. Y yo veía que los otros medio cantaban, pero entonces yo decía, pero yo creo que yo puedo hacer esto. Entonces veo los festivales interescolares, ya tú sabes, con el folclore y con tu música folclórica, que era todos los años. Y yo dije, pero yo creo que puedo hacer eso. Y le dije a mi maestro, yo creo que puedo cantar una canción, pero me daba un poquito de pena, 7 años. Y me acuerdo que era una canción que, bueno, nunca se te va a olvidar tu primera canción. Decía, oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, lo sabe usted, que la negra del rancho con el pumpero ya se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. ¿Qué es? Es como... Compadre Pancho es un folclore venezolano, es como un merengue rucaneado, es con el 4. Como en Veracruz, parecido a la música veracruzana, porque todas nuestras músicas son parecidas. Completamente. Y cuando canté, yo estoy cantando, tenía años que no contaba esto, y veo su cara y yo digo, bueno, yo aquí, un niño, imagínate. ¿Sí? Digo, yo no sé lo que estoy haciendo. Y cuando veo la puerta estaba llena afuera, porque la canción era más larga, y él voltea y dice,
él no me hallaba ni qué decir. Y cuando volteo estaba la directora, varios profesores, maestros, estaba lleno. Y cuando abren la puerta, ¡aquí tenemos un futuro! O sea, todo así como que bueno. Y fui la minita de oro porque de ahí no... Todos los días de las madres, todos los festivales, claro. Inclusive hasta que cumplo 11 años y de broma pierdo la voz. Porque ¿Cómo fue eso? me tenían para allá y para acá, bueno, canta aquí, canta allá, canta allá. Y tú sabes que uno, el hombre, muda la voz. Sí, cambia en la adolescencia. El que no, todos los hombres por ley y por biología tienen que cambiar la voz. Sí, esa voz al menos que haya sido un sí. castrati en el siglo XVI. Y después le contamos lo que sucedía ahí. Que era para que mantuvieran la voz aguda. Era un proceso muy fuerte lo que vivían para mantener esa voz clara, esa voz blanca, que a los niños todos se los clasifica como voz blanca, porque no muda. Entonces, bueno, tenía un cansancio vocal muy fuerte y mi maestra de esa época me dijo, te me callas. Iba al Festival Nacional a representar mi estado, iba a la isla de Margarita a representar a mi estado, un muchachito de 10 años, 11 años, y no lo suspendieron porque me dijo, si tú vas, puedes perder la voz. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Te dolió? No, horrible porque pasó era un niño... Ya venías pues, encarrerado. Claro. Y con aplausos y sí, tú y puedes. Y muy vistiado. Y entonces... Pero también ella como que me cuidó porque también había personas que ya me querían hacer un disco y esto. Y sobre todo, sí me pegó porque yo he sido muy, muy viejito desde un principio. O sea, demasiado maduro. Adulto. Para mi edad, soy hijo único, criado... entre adultos, no de mi edad nunca, entonces siempre he tenido alma vieja. Aunque ven esta belleza aquí, tengo 80 años. Sí existe. No. Las almas viejas en estas reencarnaciones, yo sí creo que desde niños denotan, ¿no? Esa personalidad. Y es algo muy claro. Sí. Inclusive lo veo. O sea, uno de mis amigos tiene 61 años. Y yo puedo hablar con él 4 horas. Wow. Feliz de la vida. Porque tiene un nivel de conciencia maravilloso. Incluso parece de 30 por su alma, pero es alma vieja también. O sea, no sé si me explico. Sí, completamente. Es algo muy bello. Las almas se encuentran. Y bueno, de ahí me paré y de ahí, bueno, entré al Tecnológico de Música de mi ciudad, que después di clase a los 16 años allí. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y entré a el conservatorio y el conservatorio duré casi 9 años. Sí, es una carrera profesional. Hablemos de eso porque de repente creen que los que cantan, los que actúan, alguien lo puso porque está guapa. Porque, a ver, hablemos de eso porque también los que quieren dedicarse a la música, que hoy en día ha tomado este boom, sobre todo con todas las redes sociales y TikTok y la viralización, en el que hablemos de que el formarse es uno de los elementos base para una carrera sólida. Ayer me lo preguntaban en una entrevista en la industria actual y eso es otro tema, pero creo que hay que respetarse. O sea, tú no le puedes... Tienes que respetarte a ti y respetar el público y respetar quien te está consumiendo. Más que todo ahorita está al acceso de un dedo, o sea, de tu móvil. Y el que es médico tiene que ser médico, el que es ingeniero tiene que ser ingeniero, el que es periodista tiene que ser periodista, o que tenga su plataforma, pero, o sea, que tenga cimientos, ¿no? Sí. Y el músico, principalmente, y sobre todo cantante, cantar, actuar, hay que respetar los oficios. Porque algo que decía ayer, yo lo comentaba, la música te desnuda. O sea, la música te deja desnudo en el escenario y eso es una frase mía, pues que yo he recibido de la experiencia. La música o te da todo o te deja mal. Y tú puedes ser manejado por un producto como un producto maravilloso, pero la música te va a dejar bien o mal, dependiendo de lo que tú le des. Entonces, si tú juegas con ella va a jugar contigo. Entonces, es muy fuerte. O sea, me quedé reflexionando. Y lo he aprendido porque en muchas entrevistas me ha pasado, sobre todo en radio, que cuando vamos a break, fuera del aire, se quitan los audífonos y dicen, no, pero él sí canta, él es real. Y al principio... Te brincaba. Pues, me brincó. Yo dije, ¿cómo? O sea... Y después me volvió a suceder y yo dije... Entonces es como que si estás en un quirófano y el que identifica la vena aorta del corazón sí es médico. Y entonces hay otro que es falso, que dice que no y lo mató. Exacto. Así yo lo veo desde ese nivel. Entonces, bueno, es que la anécdotas que cuando tú dices canta y la gente, estoy difónico, bueno, ni siquiera dice difónico porque dicen afónico y no es afonía, sino es difonía. Sí. Pero lo que voy es,
Es muy peligroso también porque mucha gente te consume, gente que quiere, que quiere tener estos caminos o quiere ser músico, actor, y creen que es sencillo, y no, todo camino tiene su tránsito. Claro. Y hay que transitarlo. Sí. Entonces, y la preparación es totalmente vital. Y mi mamá, que es médico con 2 posgrados, que nos está viendo. Que la acabo de conocer. En México, justamente. Sí, va a estar en nuestro concierto. Bueno, y todo está conmigo en todas las alfombras. Ella es la suegra de México cuando va para un show mío. ¡Suegra! O sea, todo el mundo. es la de Venezuela y es la de México. Ella me dijo desde un principio, o eres el mejor o eres el primero. Y para eso tienes que formarte. Sí, claro. O sea, y yo la vi a ella con un ejemplo total de siempre estudiar. Bueno, aparte de una carrera como medicina que nunca acabas. Totalmente. Nunca acabas. Y yo a los 16 años yo estaba metido en el conservatorio, que no me arrepiento. Tuve una adolescencia muy bella, muy sana. Siempre he sido muy sano. De arte. Mientras que todos estaban en la discoteca con la changa y aquello que estaba patú. El alcohol y exacto. Es que, a ver, no está mal. Quien lo decide está bien. Pero estas carreras definitivamente se van forjando. Todo es un equilibrio. Y yo estaba en el conservatorio montando Bach, Verdi, Beethoven, Puccini. O sea, el Requiem de Mozart en Re mayor y todo. Oyendo Daddy Yankee, que también la bailaba, por supuesto. Claro. Pero fue una formación que me dejó mucho cimiento y un respeto a la profesión, ¿no? Entonces, y después entré a la universidad a estudiar licenciatura en educación musical. Entonces saqué el conservatorio y la universidad. Es que al final... Muchos años. Sí, y que creo que a veces pocos artistas tienen esa formación, ¿eh? ¿Sabes qué? Bueno, esto nunca lo he dicho. Y no voy a decir por proyecto porque en todo lo largo del camino, pero hay muchas veces que por los créditos, que yo nunca le he parado eso porque es un poco hay de que ego, tener los pies. Un poco de ego eso, un jueguito ahí. Pero si nos fuéramos, un día yo pregunté y le han preguntado a alguien sus estudios, porque también eso es importante, ¿no? Sí, es la formación. Y la gente ahorita no quiere estudiar. Sí. Ahorita los muchachitos vengo de Miami, llegué hace 10 días y el hijo de una prima, mi primito, no quiere estudiar, tiene 15 años, no, yo no sé qué voy a hacer con la vida. O sea, es un tema delicado porque la formación es el cimiento para todo. Sí, claro. Inclusive, así no la ejerzcas, te da los valores, te da los cimientos para hacer una diferencia. Una rutina, una disciplina Así y es. estos valores que al final... Cuando estás en ese momento, igual dices, híjole, qué aburrido. Pero cuando pasan los años que entras en el verdadero camino del reto, en donde dices, bueno, ya sé hacer esto y para dónde me muevo y ganarte un lugar y el respeto y los proyectos, si esos elementos no los abrazas y los haces tuyos... Es que te cuento, Salto, que ya seguro me vas a preguntar luego lo de la migración. Cuando yo llegué a México, llego con 2 maletas y un sueño, que así se titula uno de los nuevos temas que vienen. En el próximo ¿Es tu tercer disco el que viene? Tercer disco. Me encanta. Él es periodista. Un día me pasó en vivo Rodrigo Coronel y yo, Rodrigo, ¿dónde estás? Que no te veo. Aparece. ¿Eres mi primo o es mi hermano? Yo soy Roberto. O sea, porque no leen los boletines de prensa, claro, es un tema. Y entonces cuando llego, obviamente pones el reloj en 0. Y no va a pensar yo que vengo con toda la carrera de Venezuela y voy a quedar en una hora. No. Y metí mis papeles y mi currículum en las universidades para ejercer mi parte docente, que no la he dejado. Hay veces donde la suelto más por todos los proyectos. Sí. Y me acuerdo que fui a la universidad, fui para Fermata, fui a la UNAM, fui para Martel. Así nadie sabía quién era. Un simple mortal con su papelito. Sí. Que hasta me decía, hola, sí, gracias. Así como que, y yo, boom. Y pasaban días y yo, bueno, y si me toca hacer mesero, me toca, mientras tanto. Y me llamaron de Martel, fue la primera que me además, bueno, llamó. Es una institución. Totalmente. Hice mis pruebas, pasé todo mi filtro y fue mi primer trabajo como maestro. Y a los 2 meses ya yo tenía como materias extras que me ponía. O sea, aquello era que yo no tenía día libre. O sea, total. Y yo sin ningún contacto. O sea,
a eso vamos, a la formación. Sí, que y, son elementos y hoy en día yo me encuentro a mis alumnos, bueno, siguen siendo mis alumnos, mis exalumnos, me piden la bendición. Aquello es un amor, bueno, porque también yo amo dar clases, amo formar, porque voy a esto, ¿no? A esto que para mí, yo soy un ser muy sensible, soy persona altamente sensible, que ahora existe la palabra paz, no sé si la has oído. Sí, sí. Bueno, yo soy una persona paz al 54, o sea, 1000. Totalmente, o sea, extremadamente, y eso lo he usado para poder también dar y para poder construir. Eso me encanta. Este brinco en el que evidentemente te preparas, estás en Venezuela, ¿cuántos años pasan para migrar a México? Pues bueno, desde que empecé a prepararme, no paré, ¿no? Entonces empiezo en lo lírico, en lo académico, como a los 17 años. Ya venía cantando profesionalmente. Bueno, desde niño ya era profesional. Desde niño ya, sí, totalmente. Sí. Y bueno, con la fase política del país, la televisión no era la misma, entonces uno no, de alguna manera no podía hacer mucha televisión. Entonces yo me focalicé en lo académico, en el teatro, y me graduó a los 23 años. Y ahí la cuestión allá se pone más ruda. Sí, estaba muy álgido. Empiezo a componer para un poco lo académico, que había hecho muchísimas obras sinfónicas, subdirector de coro sinfónico, director de coro sinfónico, giras por el país. Empezó a ser solista con las orquestas sinfónicas. O sea, y yo amaba lo que hacía, pero era muy... O sea, era... A pesar de que soy muy maduro, yo decía, pero quiero irme hacia otros lugares, ¿no? No quedarme... Como que ya mi intuición me decía, vuela, vuela, vuela. Porque además... Debió haber sido gratificante y evidentemente la experiencia seguramente la volverías a vivir, pero sí había un límite. Sí, y yo creo que tú tienes que estar consciente del techo que llegas. Entonces, cuando me da mi primer solo lírico con una orquesta que me toca cantar el aria Come pari de Vezzoso de la ópera Liser de Amore, Come pari de... Y yo de 21 años sin barbitas y todo... Y ya yo no hallaba para dónde más dar en mi estado. Yo soy de Valencia, que es la ciudad industrial de Venezuela. Está a 2 horas de Caracas. Y ya no hallaba para dónde. Entonces me lanzo como solista, empiezo a componer y le compongo mi primera canción que me muestra como cantautor. Es una canción que yo le hice a Venezuela y se hizo viral por Twitter, que se llama Mi Bella Doncella. Y tenía yo 22 años, 23 años. Y empiezo a mostrarme como cantautor y hacer mis conciertos como cantautor, sold out, y de ahí me voy para Caracas. Sí. Y también voy llenando, pero la situación país hace que tú remes con el mar y la cultura pues pasa un sector. Había un límite. Había un límite y ahí llegó hasta que cumplí los 25 y a los 25 años dije ya, bueno, me lo dijo mi mamá. Me dijo, imagínate tú en la valentía siendo hijo único. Sí, de dejar y de decirte... ¿Quién va a soltar a su hijo? Porque fue otra vez y dice, no me dejes sola. Pero estoy seguro que veía todo ese potencial. Vislumbraba, sí. Y evidentemente, siendo tu madre, no va a haber persona en el mundo Totalmente. que te conozca mejor que quien te dio no, y la prepárate vida. Para la frase que me dijo, que esa frase está en 2 maletas y un sueño. Ajá. Hago mis conciertos de despedida, los de mis alumnos, y me voy. Y todos lloraron menos ella. O sea, con un temple muy fuerte. Y cuando yo hago escala en Panamá para volar para acá, ella leo un mensaje que dice, hijo, recuerda que tú eres barco y yo siempre seré Puertos. muelle. Puerto Seguro. Imagínate tú, así solo me... Tú eres barco y yo siempre seré muelle. Es un acto de valentía y de amor infinito. De amor. Sí. Es una prueba de amor. O sea, el muelle magistral. Está... Los hijos no te pertenecen. Yo soy muy papá, aunque no soy papá aún, siempre he sido muy, muy padre, ¿no? Sí. Y los hijos tienen que volar, no son tuyos y son vidas distintas. No, sí, es una vida... Son prestados. Sí. Tienen unas alas distintas y no puedes llevarlo a tu nido. Sí. O sea, vienen de ti, pero tienen que volar. Y llegué en la madrugada y cuando vi el ángel yo dije, ay Dios, esto como que ya empezó. Oye, o sea, ¿y por qué México?
México, porque yo me quería ir a para Italia, porque yo quería seguir en lo lírico, pero cuando veo que mi parte cantautor como que me latía más, dije, el lírico lo voy a guardar, sigue guardadito, en cualquier momento ya lo voy a rescatar, porque ya estoy en una edad donde me queda el fantasma de la ópera niños. Sí, exacto, por favor, Morris, por favor, te quiero, jefe. Sí. Tiene años que no la montan, tiene años, más de 15, 20 y años. pronto voy a volver por allí con el lírico a desempolvar. México porque es el piso cultural de toda Latinoamérica. Sobre todo la industria del entretenimiento. La industria, el cine. Es parteaguas. El cine, el teatro, la televisión. La televisión, que además... Es todo. Sí, y entonces yo tenía una buena edad y dije... Bueno, y Dios es muy sabio, yo soy muy espiritual y por algo, obviamente, además, no hay palabra. Cuando el camino se abre... Sí. Solito. Sí, totalmente. Solito. Porque cuando no es... No, sí. Bueno, es que mucha gente... La migración es un tema. Sí. Hay mucha gente que se tiene que devolver. Yo tengo muchos compañeros del medio y no del medio que se han tenido que regresar para Venezuela y están felices allá. Además, lo platicaba en otra entrevista. Creo que específicamente, y no hablo de México, esta ciudad que es la capital de los artistas, básicamente. Si quieres lograr algo grande, es aquí. Yo creo que si lo haces aquí ya no. Es aquí, no en otra ciudad. Y yo le tengo un nombre a la Ciudad de México que... A ver, cuéntame. Que te lo comparto. Sí. Que le puse La Indomable. La Indomable. Porque además hay algo que te quiero decir. Esta ciudad en esta industria creo que tiene dos vertientes. O te adopta o te aborta. Muy bueno, y es muy cruel porque creo que te ha pasado verlo con compañeros. Me ha tocado verlo. Sí. Y ahí es cuando volteo. O sea, a mí me pasa voltear el cielo y digo, wow, cómo los caminos van tomando su curso y un proceso natural que las circunstancias de ese momento, las personas, el dolor que también se convierte, siempre es el inicio de estas historias, que es a lo que quiero llegar ahorita, pero el drama es otra cosa. Sí. Pero ese dolorcito es cruel. Es muy cruel. Es cruel. ¿Cómo fue esta etapa de, claro, llegas y de entrada, la dimensión de esta ciudad, los millones de habitantes, lo vertiginoso que es y la industria que por grande que parece es esto y es amurallado? ¿Cómo fue ese proceso? Complejo. Porque además, digo, me contabas lo de Gemartel, ¿no? De la escuela y esta bendición, pero ese no era tu propósito. No, claro. Y el propósito lo tenías claro. ¿Cómo fue este proceso? Inclusive yo me acuerdo que tuve que renunciar a Gemartel porque los castings me llegaban y no podía ir. Claro. O tenía filtros finales y ya no ibas al callback. No podía ir. Yo me acuerdo que yo me asomé en mi hotel porque yo llegué a un hotel. Yo no tenía a nadie. O sea, aunque hay tanto venezolano, no tenía relación con alguien que viviera acá. Es que yo llegué en el 16. Ok. Y era otra... Nosotros hemos pasado por muchas migraciones. Sí. Etapas. Sí. Hay gente que emigró cuando... No me quiero meter mucho no, hablemos de años. Hablemos de años. Pero la migración así. Entonces, cuando yo llegué, no había tanto venezolano. Sí. Bueno, hasta hace poco fue que yo oigo a un venezolano. Claro, es una ciudad tan grande. Sí. Y me asomo por la ventana y veo que la gente está a pie. Y eran las 3 de la mañana. Y yo decía, eso es surreal. Y yo decía, ¿qué es esto? Y están comiendo tacos. O sea, hasta ahora. Y ahí te querías en cada esquina. Ajá, y yo decía, oh my God. Y bueno, me paré al día siguiente y estaba muy cerca del Monumento de la Revolución. Uh-huh. Y cuando yo veo el monumento, bueno, en mi sensibilidad, ahí yo sentí la luz de México absoluta. O sea, me abrazó una fuerza antropológica. Wow. Porque México es un país que tiene una fuerza, yo siempre lo digo. Y yo cuando veo el pico del monumento, me dijo Moctezuma, me habló y me dijo, usted se queda aquí, usted se tiene que quedar muchos años aquí. O sea, sí. y yo dije, y yo lloré y todo, dije, este es el lugar para este tiempo. Sí. Y bueno, fue muy duro, los inicios son muy, muy duros. Historias que, bueno... Sí, es doloroso. Fuertes, salud, me tocó una emergencia donde yo perdí todos mis ahorros. Entonces... Duro. Qué fuerte. Fueron momentos. Que sabes que eso es importante duro. Sin detallar. Sí. Pero las adversidades son parte del proceso. Sí. Y las adversidades las honro de manera personal porque es lo que te levanta. Así es. La comodidad te sienta, pero la necesidad y ese dolorcito es lo que dices, híjole,
¿no? Es que nada crece si no se mueve. Sí. O sea, mi padrastro que partió, que por cierto estará de él y la tengo en su honor porque cumpleaños antier y desde el cielo está conmigo y es la segunda vez que me la pongo y quise volverla a poner hoy. Él me dijo un día, yo estaba pasando un proceso difícil con uno de los proyectos acá, muy grande, un proyecto muy grande, pero que atrás la gente no ve lo que pasa atrás. Sí. Y él me decía, hijo, recuérdate que la vida no puede ser lineal, no es una línea recta. O sea, ahí es una montaña, pero no rusa, es una selva. Sí. O sea, las piedras y te resbalan, entonces te caes. Entonces no tienes quien te levante, tienes que levantar, entonces te levantas y te vuelves a resbalar. Entonces te caes en un río y de broma ya te ahoga. O sea, aquello es, y en cada curvatura es que se crece. Sí. Y él me lo decía yo, o sea, en una voice, y eso a mí me dio mucho pie para continuar, ¿no? Porque, claro, también la edad y el tiempo te lo va enseñando, pero quieres que todo sea... Sí, fíjate que me recuerda hace poco leí algo que decía justo la comodidad y el crecimiento no pueden coexistir. No. Y es eso. Y sin duda creo que eso fue, aún ante la adversidad, esa cosa que dices, híjole, ya, aquí estoy. Es lo que hay, es lo que viene. Claro. Si hoy toca meserear o si hoy toca no comer o si hoy toca, ¿qué haces? Es que inclusive yo escribí algo hace poco. Yo escribo todos los días, tengo ya un libro listo que no sé cuándo va a salir. Porque soy poeta y entonces escribo mucho. Y puse algo que se llama mudanza de piel. Y cuando uno pasa estos procesos, migración, mudanza física, separación de pareja, separación de padres. Eso es una mudanza de piel, o sea, y no hablo de la física. No. Eso, y te duele la herida, y te ves la herida y está palpitando aquí, entonces... Y lleva mucho tiempo. Claro, eso no se puede sanar en un mes, 2, 3 meses, o sea... No. Y quien lo dice... el que lo dice es que no sanó. Carencia. Sí, hay más carencia. O está en una piel muy superficial y no está asentando la raíz. Porque también cuando tú evades... Eso es otra acción. A ver, es y es peor, o sea, obviamente que es peor, pero hay gente que... Estás reteniendo. Que va que dice, yo ya no te quiero, bye. Sí. Y no sabe lo que le va a esperar después. Sí. O sea, no sé si me explico, porque todo es un círculo. O padres que se vuelven tóxicos. Yo tengo compañeras y compañeros que tienen padres tóxicos. Sí. Y qué difícil es decirle a tu... Obviamente no le va a decir, papá, eres tóxico. No. Pero marcar distancia. Sí. O sea, pero eso es muy doloroso. En un conflicto. Totalmente. Por la sociedad que nos educaron desde la víctima. Así es. Y es difícil. Dificilísimo. Y sobre todo es difícil entenderlo, ¿no? Cuando estás en estas condiciones solo en una ciudad que es un monstruo, sacudirte eso... Qué complejo. Porque yo creo que, y yo siempre he dicho que hay 2 amores que nunca se van. Eso también lo he escrito. Que es el amor de Dios, Dios sin religión, porque Dios vive en ti y en tu relación padre-hijo y el propio. Sí. O sea, son 2 que inamovibles, van de la mano. Van de la mano. Son inamovibles, porque todo lo demás, lamentablemente, o afortunadamente, pues cuando tú amas y la persona que tú amas se va, duele. Sí. Y tú quieres que sea para toda la vida. Sí. Y si pasa, tienes que vivirlo. Exacto. Ves que nada es para siempre. Lo único que es para siempre son esos 2. Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿qué pasa ya estando y radicando ya en la Ciudad de México? ¿Cómo empiezas a acercarte a estos sueños, a estos proyectos? ¿Cómo se da esa dinámica? Porque si bien debe haber sido muchas horas de dedicarle... Sí. Además, no fue a la primera, ¿no? Al final, yo creo que Dios te va dando y te va acomodando a su tiempo, no al que uno quiere, pero que al final volteas a ver el proceso y dices, wow, pasaron las cosas como tenían que ser. Totalmente. Yo, y de paso, tengo un testimonio muy bello con la universidad, que yo esto nunca lo había dicho públicamente. Y es bello también decirlo porque... Esa es la verdadera espiritualidad y esa es la acción de Dios absoluta. Yo ya había dejado todos mis currículos y habían pasado como 10 días y ya yo había perdido mis ahorros por mi emergencia que me dio.
Y yo dije, nada, yo tengo que trabajar. Porque no voy a llamar a mi mamá en una situación que tenemos allá y veo Pizza Hut, vaya la marca, veo la pizzería y yo digo, bueno, yo voy a entrar. Pero antes de entrar estaba la pizzería, había una avenida y había una iglesia enfrente. Entonces yo siempre que veo una iglesia yo entro a orar. O sea, a orar a mi manera, que es una oración de padre e hijo. Aparte la relación es unilateral. Sí, totalmente. Sí. Y entré a la iglesia para pedirle fuerza a Dios, porque no era un ego fuerte, sino era una sensación de yo que estudié todos los años y me va a tocar ser, o sea, como que Dios, dame la voluntad para yo preguntar por la vacante de ser mesero, porque no es fácil. Sí. Creo que yo lo viví, o sea, y me temblaban las piernas y yo entré a la iglesia y oré y sentí la voluntad y salto. Cuando estoy abriendo la puerta, sí, bueno, licenciado, le marcamos de Martel. Bueno, el celular se me cayó. Me senté a llorar en la esquina. Los milagros existen. Pero una cosa... Los milagros... No, yo decía, yo no... O sea, sí puedo creer. Sí, claro. Porque yo estaba completamente solo. Sí. En una casa residencial de 34 habitaciones. Que eso tampoco lo había dicho. Sí, sí. Mi cuarto no tenía ni ventana. Era una cárcel. Qué fuerte. Y yo vivía 2x2. Viniendo de un apartamento, de mi carro. La comodidad. O sea, todo eso yo lo solté. Sí. Y en una residencia de 34 habitaciones. Y me llaman. Que tenés su gusto también. Sí, claro. Y lo tengo en mi corazón. O sea, inclusive tengo Creo que es lo deseos que a veces de volver. Puedes atesorar más, ¿no? Sí, y tengo deseos de volver a esa casa. Porque me acuerdo que yo no tenía dónde vivir después del hotel. Y Marco. ¿Y dónde usted trabaja? Y yo, aire, en esta linda tarde de verano. O sea, ¿qué le digo? Castillos en el aire. Hasta que yo marco una y dice, bueno. Y yo, sí, bueno, véngase para acá. Acá lo espero. Así, pero esa voz que cualquiera diría que es ruda me dio como un tío, pues. Sí. Yo lo sentí como un tío. Y tanto fue que yo cuando le dije a qué me dedico, pusimos YouTube, me dijo, no, pero tenemos un artista acá, ¿qué es esto? Y me dijo, venga para acá. No va a pagar depósito, pero no diga nada. O sea, hay Dios obrando claro, de estas maneras. Es que no me sorprende. O sea, me da gusto saberlo. Porque y esto nunca lo había dicho, sí. Es parte del proceso. Sí. Y ahí es donde, de verdad, por eso es que yo oigo muchas veces que la leche no es del mismo color. No me sirvieron el azúcar ay, ¿por qué un vaso? Entonces yo, lo que hago, probablemente tú que no ha pasado uno, y uno se queda corto porque historias de la India, de Haití, de Indonesia, o sea, que dices una quejadera absoluta diaria y tú no sabes lo que ni tener para qué comer. Entonces entro en Martel y por supuesto cuando empiezo mi trabajo en lo que es uno de mis roles, bueno, imagínate tú la felicidad. Sí, claro. Pero ya mi artista estaba después de unos meses. Aire. ¿Qué onda? ¿Cuándo? Y lo que pude hacer, bueno, que fue lo que me abrió muchas puertas, fue teatro en corto. Que además estuvo muy de moda. Y con Loli, que hoy en día es mi madrina, me bautizó mi último disco acá. Que fue Amo, la amo con locura. Que la acabamos de ver Lolita, justo en La Chica. Ajá, exacto. Del bikini azul. Lolita es para mí un... Tremenda y además qué historia en el teatro. No. Y de paso, ¿qué ser? Porque yo conozco a Loli en face to face. O sea, sentados en el piso los dos, llorando los dos. O sea, yo la conozco así. Y es un ser tan humano, tan sensible y tan humilde, porque no hay carrera. O sea, para tener esa carrera hay que tenerla. No, en el teatro. Y yo cuando la vi, imagínate tú, yo haciendo mis obras y me va a ver y yo así, temblando. Y entonces ella me agarra de hombros y me dice, todo México te tiene que ver. Así como, y yo... Entonces, es intensa también, es intensa, es un huracán. Es un huracán. Sí, es un huracán. Así como puede ser tan apasionada, también es una puede montaña ser un rusa, torbellino, claro. Y entonces, bueno, desde teatro en corto, de ahí vino mi primera obra profesional larga aquí, que fue La Mil Amores. Sí. Que la hice con ella.
Y ¿Es en qué teatro un estaban? elenco en el Enrique Lizalde. Ok. En Tenía Coyoacán. duda, pero sí, Y ahí, exacto. bueno, con Emilio Treviño, que era un niñito, o sea, ahora ya es un No, ya, hombre ya. que lo vi antier. Más alto que tú, y amigo. los dos llorando. O sea, nos amamos con locura y teníamos años sin vernos. Lolita, Laura Luz, o sea, Sí. un elenco muy bello. Y de ahí se abrió la brecha. ¿Por qué? ¿Qué más hiciste? ¿Mentiras? Después de La Mil Amores, Ajá. entró a Televisa. Ujú. O sea, Con- en teatro en corto hice no sé cuántas obras. Sí. Hice La Que Mil bueno, Amores. para los que no ubican, el formato de teatro en corto son obras de 15 minutos. Sí, exactamente. Que son en un solo set, que es como dentro de un edificio que tiene varios salones. Así es. Y que en simultáneo la gente se va de uno, visitan otro y Así es. una propuesta que estaba muy padre, sobre todo acá en La Juárez había... Ajá, no, en la Nápoles. En la Nápoles, pero también acá en el Había Milán otro- ellos tenían mucho cierto, tiempo. justo, sí. Sí, Marianita. No, mucho- y había muchísima gente. Sí, se había llenaba. mucho tráfico hasta que, bueno, llegó la pandemia. Y- Bueno, yo hice poco, Sí, pero había mucho público, ¿no? sí. Y después vienen las campañas publicitarias. Hice Sí, que mucha eso- publicidad. Son, pero benditas No, campañas. totalmente. Y los que hemos vivido, yo que Sí, tengo toda la vida con los no. comerciales. Nos salva la vida. Agradecemos porque te salvan en los momentos así donde ya estás. Sí, donde ya está. Ahí, Ya ding dong. voy. Sí, Ding dong, bendita totalmente. publicidad. Y gracias a Totalmente. todas las marcas porque de verdad, si supieran las historias de las veces que nos salvaron, no tienes una No, idea. y los pagos, pues yo me acuerdo de mi primer cheque. Hice el Peñafiel en sus... Bueno, otra marca. Ah, tú O sea, dale, eso hombre, importa. sí, está bien. En los 70 años. Sí. Y yo nunca había hecho publicidad. Yo nunca hice publicidad en Venezuela. Porque sí me decían, Claro. pero yo estaba en otro... En otro tema. En el sí. teatro, o sea... Sí, la música. Y entonces me toca ser el principal. Y cuando yo cobro mi cheque, yo dije... Ay, o sea, No, y en México el tema de la publicidad es una industria muy grande. muy grande, sí. Muy grande. Es muy grande. Es muy poderoso. Y es un pulpo. Sí. Entonces, bueno, entro a Televisa, que también es otro sueño hecho realidad que yo no pensaba La fábrica que iba a de ser sueños. tan pronto y Oye, pasó además- como estelar. Tantos personajes, tantas historias, tanta nostalgia, porque al final todas esas novelas mexicanas noventeras, pues claro que llegaban a Venezuela y claro que Es que las veías y... Mira, para mí fue un sueño el hecho de yo estar en los pasillos de tele, Sí, porque yo estaba muy claro que sí quería hacer televisión acá, pero todo a su tiempo. sí. O sea, no era cuando llegué a tele, no fue, tengo que estar allá. O sea, no fue desde ese lugar y Dios me hizo saber que sí, que me tocaba, pero yo no iba con esa ansiedad de Entraste que me por vean. like, ¿no? Por like, la leyenda. Híjole, que esto lo platiqué con Rodrigo Massa. Ay, mi Que Rodri, el sí. que anda, bueno, bendito hombre, te En mandamos todo el saludos mundo, porque pero andan de pero ahora está en Bolivia. pero sí. Sí, sí. Que, bueno, él fue el primer, él fue el padrino de este proyecto. Ay, qué Rodrigo Massa es el maravilla. capítulo número 1. Ay, hace años que, claro, uno de también- mis mejores amigos que de ahí se quedó. Bueno, que además tipazo, Sí, tipazo. que ser humano. Tipazo. Pero hablamos de tantos proyectos y en ese momento iba a estrenar Like. Lo veo meses después y toda esta, así que aventaron toda la carne hacia el asador Sí. y que salió todo lo contrario. Sí, sí, que, sí. que, o sea, un fenómeno que no entendí. ¿Qué Sí. pasó? Mira, lo que pasa es que hubo detalles muy fuertes en el casting, en las decisiones que se tomaron y creo que también coincidió con la transición de la televisión con las series. Sí, Porque esto fue en eso estoy de acuerdo. Esto fue en el 18. Sí. Porque en las redes sí nos fue muy bien. O sea, en las redes inclusive hasta Es que bueno, hoy en esperaban día que fuera el doble de Rebelde. es que hubieron 3 factores. Una cuestión en el casting muy interna. 2, la transición que estaba empezando Netflix y la televisión empezaba. Yo Sí. me acuerdo que yo firmé indefinido. Eran 180 capítulos. Eso ya no existe. No. Y 3, la comparación con Rebelde. Con Rebelde. Que no tenía nada que ver. Pero la misma televisora hizo esa expectativa. Claro, y eso fue un daño porque Sí. tú no... Imagínate un monstruo que es insuperable, como RBD. No, bueno, imagínate. Es Si hoy han insuperable. pasado Sí, los años. yo vi RBD, entonces cuando me toca mi primera cena con Cristian, que soy el mejor amigo de Cristian, Ujú. porque yo fui el que fundó la banda de Like, o sea, Sí. Luca, el que murió, entonces lo tienen muerto y llego y toda la historia era focalizada en Luca, después era el papá de Macho, o sea, Ujú.
cuando me toca grabar con Cristian y con Cecilia vestido de RBD. Pero era del Cristian, era una locura porque era para mí surreal y lo asumí con un amor total y creo que fueron muchos factores y ahí tú ves que nada está seguro. Nada. Hay proyectos invertidos con $1,000 y de verdad, o sea, por ejemplo, la serie Secreto en el Río, gente aquello es una joya de serie. Sí, estoy de acuerdo. Y pegó, y qué bueno de que la vieron. Como hay otras joyas de series, millones y nadie las ve. Entonces, que es la parte como misteriosa del arte, que yo digo, qué fuerte sería tener un timbre, ¿sí o no? ¿Sí va a servir o no? Porque sería maravilloso, ¿no? Pero con Like, mira, a mí Like me abrió, yo estoy agradecidísimo porque a mí me abrió toda la ventana. Yo nunca pensé entrar a tele con un estelar. Luca fue muy bello porque me acuerdo las escenas de Luca y fueron en vivo y yo se las pedí a los directores. Wow. Porque muchas escenas no eran en vivo y no vamos a ahondar en temas. No. Pero yo me acuerdo que uno de mis directores cubanos, que lo amo muchísimo, me dijo, tú tocas el piano porque la cosa aquí tiene que sentirse y escenas en vivo, o sea, porque Luca era músico. Inclusive una de mis canciones formó parte. Si no es por ti, no le cedí toda la propiedad a Televisa, sino que la dejé yo. Pero Pedro me pregunta, ¿tienes canciones? Porque había escenas donde Luca tocaba una de sus canciones con Macho, que es Maca. Entonces para mí fue muy noble porque o sea, aún en día recibo cariño de gente que la sigue viendo, que la están pasando. Y han pasado ya varios años. Sí, eso fue en el 18-19, justamente antes de la pandemia. Sí. Hicieron un elenco demasiado grande, porque era una producción inmensa. Y gente muy talentosa. Gente muy talentosa, sí. Y entonces, en números, en la televisión, eso no se puede definir, porque ya tú sabes que esa fue la realidad. En redes fue algo muy lindo y yo creo que todo proyecto que a ti te llega, tienes que guardarlo más bello, o sea, atesorarlo. Todo lleva un aprendizaje. Totalmente. Hay proyectos que te enseñan a amar, hay proyectos que te enseñan a soltar. Así es. Hay proyectos que te enseñan a esperar. Así es. Porque también es parte del proceso y de la misma naturaleza de la vida, ¿eh? Y te das cuenta también de la realidad del medio, porque ahí vinieron cosas muy fuertes. Que además del 19 para acá se ha puesto... Y entonces de ahí vinieron managers que me querían manejar y fue... Huele a peligro, el solo hecho... Ahí yo me di cuenta... Hay un grupo de buitres. Sí, y yo decía... Ni loco. Sí. Pero yo decía... Ahí como que dije... Porque me querían traer para allá y para acá. Y yo, ya va, espérate un momentico. Y ahí vino la pandemia. Y bueno, y en paralelo a Like viene Mist. Claro. Yo estaba en un gran show de Mist, My Soundtrack, mientras que hacía Like. Estaban acá en Polanco, ¿no? En Polanco. En el Total... En el Total Play. En el Total Play. Que además que... A ver. Chacho Gaitán. No, una locura. Qué talento de hombre. Total. La propuesta, los artistas, el show. No paras de cantar. Bueno, de ahí salieron réplicas. Es que todo existe. Ese fue el primero. Ahora, todo cuando van a hacer algo tipo Mist. Y yo me acuerdo así tal cual. Y yo haciendo live, que en el foro metido, ya tú sabes que uno no sabe la hora en que sale. Estaba yo, ya había quedado, hago mi audición y era todo el montaje de Mist. Y Mist duré más de 3 años. Wow. Sí, 3 años hasta que vino la pandemia. Y detuvo absolutamente. Y detuvo todo. Y ahí me empecé a dedicar más al cantautor. O sea, porque pasa mucho también ojo, que estás en proyecto. Y como compositor te anulas porque cosas, no te da chance. No tienes la vida. Exactamente. Y aparte, a ver, como artista requieres esta inspiración, esta musa, este momento que cuando vienes vertiginosamente no hay manera humana de dónde sacas una canción. Yo venía ahorita en el Uber y compuse la letra de algo. Okay. Porque me llegó la música y yo dije, esta me está tocando la puerta porque sabe que no he parado. Porque estás en tanto movimiento que ella no llega, así que, llega ahorita. No, ella puede llegar en cualquier momento, pero si estás muy activo, cuesta que llegue. Sí. ¿Y cómo llega otra vez el teatro musical? Que además ahora pues ya era algo que sí va más de la mano de lo que eres músico. Sí. Cantante. Ves tú que cuando llego a México a una audición, que eso tampoco lo había dicho,
para Ayolante. No sé si la viste, que fue una obra de teatro musical clásico. Y quedé. Y era el protagonista que lo hizo en mi lugar, Rodrigo. Ok. Ve la vida. Que, sí. Y me tocó verlo a mí con Rodrigo. ¿Y por qué no lo hiciste si te habías No quedado? lo hice porque me dan el texto y todo, pero yo estaba en Martel. Y como migrante, yo tenía aquí 2 meses. Y yo dije, me costó mucho tener este cargo. Tengo mi sueldito fijo. Vamos a un poquitico a tener un poquito de frío en decisión. Y fue lo mejor. Qué fuerte. Y fue lo mejor porque fue una temporada corta. Sí. Y aquello era estable. Entonces, hay que tomar las decisiones también con mucho... que mucho eso hilo. A los artistas luego siento que... Les cuesta, sí. Eso se va aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo a decirnos. Porque antes yo todo sí. Entonces... El otro día alguien hizo un comentario así de, sí, no tengo el sí tan flojo. Eso está poderoso. Es que está fuerte. Si lo ves en un escenario real, es fuerte, pero también es sabio. Claro, es que es muy... Tienes que respetarte tú. Sí, claro. Y llega 2021. Bueno, 2020 se nos paralizó la vida. Empieza mi disco Amo, que me tardó 3 años en hacerlo. El segundo. El segundo disco. Hecho aquí 100% en colaboración con Guatemala. Porque mi guitarrista era de allá, virtuosísimo. Es maravilloso con mi estudio acá, Recon Studio, que me apoyó, fue mi partner. Bueno, espectacular. Un discazo que tardé en hacerlo porque también... Todo esto está en plataformas, ¿verdad? Toda tu música. Amo. Es importante, para que vayan, escuchen y... Escuchen que es un discazo, que hay toda una historia, además que toda esta música supongo que también ha ido evolucionando conforme has crecido. Claro, no es el mismo disco de cuando yo tenía 20. Y cada videoclip, porque cada canción tiene su videoclip y fue con la mejor producción... con un equipo que le había filmado a Maluma, o sea, espectacular. Y los videoclips son de un nivel internacional porque así yo quería. Entonces, esto lleva tiempo porque cuando eres independiente, pues... Y tienes que poner hasta los zapatos. Y yo de calidad porque si no, no lo hago. Pasa el 20, se nos va la vida en el 20 y me dedico justamente a mi parte de compositor. Por ejemplo, todos los castings estaban... paralizados. Había muy poco proyecto. Exacto. Y en el 2000, costó volverse a levantar. Y en el 2021, como por septiembre, octubre, llega Mentiras. O sea, la audición de Mentiras. Bueno, imagínate tú. O sea, además que ya en ese tiempo que tenía más de 10 años, ¿no? Estaban de 10 años. Que además hicieron este sinfónico espectacular en el Auditorio Nacional. Era la transición del tema que tú sabes muy bien. Sí. No vamos a meter en eso. Pero ese sinfónico... sí. ¿Qué cosa? En el auditorio. Sí, qué cosa. Que además creo que eran 4 o 5 Emanueles sí. Y de mujeres eran, bueno, entre Lupita, Yuri, eran... Increíble. Pero una cosa... Que bueno, el disco es espectacular también. Yo creo que y aparte esa música, Robert, esa música con la que crecimos, que ya los temas de desamor y estos ya están resueltos. Pero qué joyas. Bueno, con toda esa música, es mi concierto de mis 20 años que viene, es de esa música, es del 80. Que son joyas. Que se titula Ídolos. Sí. Y empiezo la gira Dios mediante. Y es que hoy lo hablaba con mi banda en mi ensayo. Esto es insustituible. La prosa, la línea, todo. Y cada versión o nueva edición que hacen entre música y coros, o no tengo ni idea de música, pero siempre se vibra y se disfruta y se goza exactamente igual. ¿Cómo fue pasar por esta obra que además... A ver, es la obra más taquillera y longeva que hemos tenido en los últimos tiempos en el teatro en México? Fue un montaje un poquito complejo porque venía, o sea, montar una obra de 10 años. O sea, que tiene una historia. Que ya tiene sus mañas. El público, acuérdate que el público mexicano, ya lo habíamos conversado, es un público fiel, o sea, es un público entregado. Entonces, si yo te tengo este vidrio, este vasito y te lo pinto de verde... No, y además muy acostumbrados ya a perfiles. Exacto. Ya muy educados a los perfiles, sí. En el 21 yo tuve una pérdida muy grande que fue de mi tía, que era uno de mis ángeles más grandes porque la pandemia se la llevó. Entonces empezamos montaje en el 2022 y bueno, se montó, fue espectacular. Pero yo estaba en un momento muy sensible. O sea, yo fui parte de Mentiras, pero el público no me pudo ver. O sea, yo fui parte y monté y previo y todo, pero el público
hasta los momentos porque José Manuel, esta es tu casa, no me pudo ver. Sí. Entonces, pero yo lo fui, o sea, me dijeron, es que sí, te me lo acuerdo que hasta ganaste. hiciste un live, ¿no? Como Exacto. explicando, porque además sí justamente. estuviste ausente. Me fui muchísimo tiempo, sí. tiempo de mis redes porque fue el momento donde acepté la vulnerabilidad y la sensibilidad te llevan a destapar cosas de ti que tú muchas veces anulas o quieres tapar, ¿no? Sí. Y en este caso fue mi tartamudez. Y eso para mí era, desde Pero es niño que, yo lo a tengo. ver, somatizaste Demasiado. Entonces la sensibilidad de la pérdida de mi tía, el no poder ir para Venezuela, el no poder despedirla, el estar solo aquí, bueno, la duplicó porque es una tartamudez emocional, no física. Entonces allí me llegó, me tocó y por mi salud pues lo mejor fue... Pero más que gran honor, porque además haber Sí. sido y todo, al final hubo una gran lección también. Total. Y mi peluca, o sea, me tocó después que ya vamos a Querida, que es lo que me salvó la vida. Sí. Cuando me voy a medir el traje, empieza la medición de traje, de manera, dice Robert Coronel Emanuel, pues con lo mismo. ¿Nunca se estrenó? Y yo, oh, qué fuerte, pero digo, Dios es tan sabio que no podía ser así, porque si eso hubiese sucedido, yo no llego a Querida. Sí, porque además sí recuerdo toda esta porque parte coincidió. de mentiras, hablando de toda esta nostalgia y de toda esta historia, creo que vino a la par de lo que estabas viviendo sí. Y que si ves la historia y ves los personajes y la intensidad y el drama, o sea, lo era viviste fuerte, en historia propia. Entonces, qué fuerte. por mi salud fue lo mejor. Lo viví porque fue un montaje de más de 3 meses. Fue muy doloroso para todos, para la compañía, para todos, porque bueno, ya habíamos hecho de paso que éramos 2, Manuel, Quique y yo, y Felipe. Montaño sigue, ¿no? Sí, Montaño sigue. Él hizo parte de los 10 últimos 10 años y entró. En esta nueva. Ajá. Yo y Felipe con las drags. Felipe Flores. Felipe Flores. Ah, que ya está en ¿dónde? En ya Europa, terminó ahorita. ¿no? Bueno, ya terminó, ya se fue. Que siempre, ¿sabes que lo conozco hace más de 16 años? Y nunca lo Y siempre ha sido tan difícil Bueno, pero ya llegó, pues, anda por aquí. Le voy a escribir porque ya hay que presionar. Ya culminó El Rey León. El Rey León, que más le Feli fue. Yo lo conocí en Mist. Ok. Y después ese Feli, Mentiras. Bueno, de toda la vida, y tipazo y talentoso y bueno, bellísimo. Y gran ser humano también. Sí, qué padre que coincidamos con esta gente buena. Gente que sí linda, existe. Sí existe sana, sí, existe gente bonita. Hablemos de esto que sé que llegó a tu vida con una plenitud laboral y es Querida. Sí. Que es este gran musical basado pues en toda esta gran... Sí, regalo que nos dejó Juan Gabriel. Para toda la vida. Todo su legado, que todos Totalmente. Cantamos, lloramos, bailamos. Una gran historia que además, ¿cuántos artistas en escena eran? ¿De qué me hablas? No, 120, 130, 140. Ya se me fue. No quiero decir cifra porque no lo quiero. Porque además demasiado. Esta escena con la que cerraban de la réplica del show de Bellas Artes... Bailarines, pero músicos, pero circo. Orquesta, pero circo, pero qué cosa de obra. Había gente que iba todos los fines de semana. Claro, grandes fans, yo creo, de la música y es del que ídolo. También era un show muy sensible porque era un híbrido. O sea, no era una obra de texto, era un híbrido donde todas las artes, entonces todos los sentidos estaban. Yo te lo digo con toda sinceridad. Yo no he sentido un mar de aplausos tan sinceros y con una ebullición como Querida. O sea, la gente se paraba y no dejaba de aplaudir. Era como una euforia porque ellos eran parte. Era demasiado. Y también era una compañía hermosísima. O sea, ahí yo lo que había era pura luz. Wow. Y me llega en pleno momento. O sea, ¿cómo llega? ¿Te piden que hagas castings? ¿Alguien te invita? Y fue un casting muy grande. Fue un casting bueno, y es que además, a ver, si hay un artista que ha sido imitado por años, yo creo que es Luis Miguel y Juan Gabriel. Y de paso o sea, yo estoy en mi casa, yo me iba para Venezuela para estrenar el disco, que ya estaba casi listo. Y la vida te dijo, y dice casting nacional, Ocesa, sale Cirque Music USA, pero tú sabes que cuando sale Ocesa, yo nacional. Pero no. Nadie supo, y todos los que la hicimos, lo saben todos mis compañeros, que nadie sabía que era de Juan Gabriel.
Sí. Eso no lo dijeron, fue la mitad del proceso. Sí. Si tú no sabías qué era. ¿A qué ibas? Tú ibas a un casting, cantar, bailar, punto. Entonces fue una mitad digital y mitad física, pero fueron muchísimos filtros, 5 o 6 filtros. Ya ni me acuerdo. Y bueno, hasta que llega el filtro final y de paso yo soy barítono, o sea, mi registro no es tenor. No, yo no tengo el registro de Alberto, sí, de Juan Gabriel. Pero yo, claro, tú como productor y director ves, sí. ves todo, ¿no? Ves el ángel, todo esto y Alberto era un ser extremadamente sensible. O sea, totalmente, porque si no, no hubiese hecho todo lo que hizo. Sí. Y bueno, y pasé todo y yo me iba para Venezuela para mi gira y Dios dijo, no, mi vida no. Sí. Me iba no a tu tiempo. Me iba a ir 5 meses y me fui 5 días. Así fue, o sea... Bueno, invitarlos a que vinieran a México. Perdona si te causó dolor. Ajá, justamente. Y bueno, empezó montaje con... ¿Cuánto tiempo llevó el montaje? Tú sabes que los tiempos son exactos. O sea, Ocesa y cuando es Broadway, los tiempos son correctos. Sí. Pero aquí era un producto totalmente nuevo. O sea, cuando se monta Aladdin, ya tienen manuales. Una Biblia. Aquí no. Sí, Entonces, a pesar de que no los tiempos estaban medidos, fueron 2 meses... Primer mes libre los domingos, después lunes al lunes. 25 horas al día. Pero yo feliz, porque imagínate tú, o sea, y de paso venía con este proceso personal que además sanando y soltando. Ya. Y al que vieron ahí fue al niño, o sea, porque mi niño afloró y resucitó. Y yo no bajé nunca. Inclusive Carlos, que fue mi swing, Carlos Salazar, que lo amo, fue el track que menos marcó. Lo marcó como 2 veces o 3 veces. Sí. En más de 230 funciones, porque no, o sea... Sí, duró casi el año, ¿no? Sí, claro. Sí. Y yo decía, porque era una entrega total que yo tenía, que yo podía estar destruido. Y yo me nebulizaba para las cuerdas y trágata. Porque si Alberto duraba 5 horas... Es que cantando en el Auditorio Nacional. Como yo, sí. Porque tú que la viste... Yo a Juan Gabriel tuve la oportunidad hace como 12 años de sus últimos Auditorios Nacionales, un 10 de mayo. Nos dieron las 3 de la mañana cantando con el Señor. Imagínate, no, es que era una locura. Sí. Y yo con el Noa, o sea, yo tenía muchas partes, tú lo sabes, pero el Noa Noa para mí era ancla, porque yo llevaba a la compañía a la celebración de la vida, o sea, y al público, al San Rafael, que es un señor teatro y legendario. Y llevar a la compañía, y yo podía estar por dentro pasando una situación y yo... Y de paso, cuando a mí me dicen que yo tengo este traje, porque nadie sabía su traje, ni Mariana sabía su traje, ni Abel sabía su traje, y cada uno nos mandaban solos. Entonces, yo me acuerdo que viene Mel así, y viene Mariana, y yo, o sea, como que sorprendidos con sus trajes. Y yo subo y cuando me dice Estela, me dice, eres muy bendecido, te toca, ve tu paleta. Y yo... No, cuando yo veo Bellas Artes, te imaginarás. O sea, que yo no lo puedo creer. Sí. Porque llevar es como que si yo interprete a Elvis Presley y tenga el traje blanco. O sea, no puedo creer esto. Era el icono, además. Y pesaba, el traje fue por fase, porque primero liso, después era negro, después era con las lentejuelas. Y cuando le ponen todas las accesorios. Aquello era, me pesaba como 3 kilos, aquella cosa era. Sí. Y aparte bailar y cantar. Y bueno, y tú viste todas las vuelteratas que yo daba. O sea, aquello yo me lo gocé y llegó para sanarme. O sea, querida llegó totalmente para sanarme. Yo así digo, querida me salvó la vida. O sea, me salvó la vida totalmente. Me salvó la vida porque... ¿Sientes que renaciste? Sí. Totalmente. Y él también me ayudó muchísimo, Juan Gabriel. O sea, ¿En qué sentido? En su sensibilidad. Es que, claro, en mi camerino, cuando empezamos los previos, o sea, yo llevar este traje para un país y paso fue el primer espectáculo mundial oficial del ídolo. Sí, del ídolo. Porque tú puedes tener, hay miles, pero inclusive fue Iván, el hijo, con su esposa Simone y backstage. Simona, su esposa, llorando y me agarra de manos, me dijo, esto nunca lo había hecho en cámara, me dijo, mi suegro está muy orgulloso. O sea, y me abraza y nos abraza. O sea, es un tema profundo. Demasiada sensibilidad. Muy profundo. Entonces, cuando yo me empiezo a maquillar, y de paso que tú sabes muy bien que no era una imitación, era llevarlo desde el actor musical. Sí. Entonces, cada vez que yo me maquillaba, los anillos,
ya mi cuerpo cambiaba. Sí. Y yo me veía al espejo y era una sensibilidad muy profunda. O sea, mi forma de caminar cambiaba, mi pantalón a la cadera. Porque yo me acuerdo que en el estreno, que fue la alfombra afuera del San Rafael, una alfombra apoteósica. Sí, además lleno de personalidades y una locura. Entonces todos los medios me caen encima y me pasan muchas preguntas. Y yo les digo, recuerden que él estaba muy adelantado a su época. Sí. Y él diseñó esto. Sí, como artista, o sea, él como diseñó todo, esto y rompió las barreras del charro porque esto tiene rasgos charros, pero a su manera. Te traes una chazarilla, o sea, lo que traes. Soy yo. Sí. Imagínate tú, entonces yo llevar eso, o sea, a la cadera, ese traje salir, era una responsabilidad. Entonces ahí habitaba el niño totalmente. Entonces y yo sentía su sensibilidad. O sea, lo digo porque sentía cuando pasó datos internos muy fuertes, que a él le encantaban las mariposas. O sea, los diseños que veían, todos los visuales de los ojos, que tú te acuerdas que salían los ojos, él le encantaba diseñar las pestañas. Wow. Las pestañas y todo esto era uno de sus hobbies. O sea, sí, de los videos. Entonces, y esto, sí. Fue un hombre, sufrió muchísimo. Sí, la historia, bueno, ahí está la serie. Y entonces conectó también con parte de este proceso de esos meses de reconocimiento, de aceptación. Entonces, claro, a mí no me podían detener. Era como que... Porque mi artista estaba muy afectado, o sea, y mi ser estaba muy dolido. Sí. Y me devolvió la vida y... No te imaginas lo que yo lloré cuando terminamos, o sea, llanto de dolor, porque cuando tú terminas un proyecto, tú has ido 1000 veces y todo el mundo todos los actores estamos llorando, pero aquí era una familia, o sea, era una familia y te digo con toda certeza, internamente, en una compañía, ha sido el proyecto más hermoso donde yo he estado. Qué bonito. Inclusive uno de... Es que aparte, qué ídolo. Y eso se transmitía al público. Sí. El público decía, es que no sé cómo expresar lo que estoy sintiendo, lo que sentí. No, es que además, a ver, yo creo que toda su discografía son varias generaciones que crecieron y que en esos años, 80s, 90s, que el dolor no era un tema importante, que el tema de las emociones no era un tema importante. Así es. ¿Cómo lo sacabas? Cantando y gritando esos temas. Y te cuento algo. A mí me tocó cantarlo con la piel viva. O sea, con este dolor interno. El dúo, sí. Por ejemplo, yo tenía mucho dúo con Mel Cabrera, que la amo con todo mi corazón, una voz preciosa. Que hacía el de Rocío, ¿no? Que hacía más a la Pantoja. A la Pantoja, que era la de Dorado, que era la voz más terciopelada. Sí. Las tres eran unas monstruos, pero Mel tenía era una voz característica, porque Mariana es súper dulce, voz Disney. Sí. Crisanta tiene mucho fuelle, mucha fuerza, y Mel es una voz terciopelo que abre y tú... O sea, porque es difícil encontrar en una mujer ese terciopelo. Sí. Entonces, nos tocó a los dos, ahí era mi primera entrada formal cantar. Así fue. Wow. Entonces, mientras que nosotros estábamos cantando, porque el circo significaba lo etéreo, el circo significaba su alma, que no podemos tocar. Y mientras estábamos cantando, giraba un anillo con una cuerda, y ese anillo significaba lo que ya no es. Perdona si te causó dolor. Claro. Perdona si te digo, oye, adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Entonces, ella en un proceso, yo sosteniéndola a ella y después yo. Entonces, ahí yo en el camerino, yo hablando con Alberto, le digo, pero es que, o sea, porque uno la canta en técnico y todo, y ahí visceral. Yo creo, Robert, que eso es la gran magia de los artistas. Y que esas letras, porque al final, pues también Juan Gabriel, cantautor, uno de los cantautores con uno de los repertorios, no tendría el dato exacto, pero yo creo que de compositores, seguramente con la discografía y las composiciones. Es que tenemos los datos y tengo un dato que nuestra directora Antoniette Di Pitriolo, que fue la que nos dirigió, no sé si dije bien el apellido, Anto, I love you so much, nos dijo, porque ya hubo un proceso de investigación por 4 años. Sí, claro. Para dirigirnos. Es el único artista mundialmente que por minuto se escucha 3 veces. Wow. Por minuto se escucha 3 veces. Y ella en inglés nos decía, it's real. O sea, es verdad. Yo me vine a pie para el teatro
Y alguien... Todo el mundo escucha a Juan. O sea, ella lloraba y decía, ¿qué es esto? Sí, claro. En Estados Unidos esto no existe, no pasa. Sí, claro. O sea, bueno, es en el su único... parte gringa, pero en la parte Claro, latina estoy seguro pero que... es que, imagínate tú que te escuchen por minuto 3 Sí. veces mundialmente, No, cifras calculadas. La cantidad de canciones que este hombre... Calculadas. Y viste la parte en que lo homenajeamos como cantautor. Sí. Que salen los destellos, que es la de Ya lo pasado, que amo cantar. Seguro que nos están viendo. Ustedes no sabían que era de él. Sí. Ese es de Alberto. Sí, que le dio a tantos, a Lupita D'Alessio, a Daniela Romo. Sí. Y los hizo. A mí me hubiese fascinado. Bueno, encantado yo ser de los 80 o de los 70 porque me hubiese conocido. Claro, querido. O sea, me explico. Sí. Pero eso fue una piel. La piel que él vivió. Y todo, o sea, todas las canciones llevan esa piel. Sí. Porque nosotros en esta vida, como amamos, también el desamor es... Sí, es parte. Columna, No, pero es parte. de la vida. Va a una cosa... Y él lo desgarró. Entonces, bueno, fue un proyecto, bueno, ¿qué te digo? Sigue vivo en mí. Es Ojalá retomaran. Ojalá retomaran. La gira. Porque... Mira, a mí, de verdad que yo cierro los ojos y pienso en eso y yo me iba para mi teatro todos los días y era una cosa, y ya no te digo más porque lloro, pero demasiado, o sea, era una cosa espectacular. Qué hermoso regalo de Dios. Ay, sí, totalmente. Y ahí tú ves su dirección. Fui parte de Mentiras. El público no pudo ver hasta ahora a Emmanuel. Digo hasta ahora porque... A ver, la obra sigue, sigue adentro. Entonces, bueno... Pero es que si Emmanuel sale, no hay querida. Entonces, es un mensaje para todos. No adelantemos los ciclos, porque hay un pincel listo y yo siempre digo que nuestro libreto está absolutamente listo con todos los capítulos. Lo que pasa es que desde arriba te lo van lanzando de acuerdo a tu acción, a tu ser, y no te puede decir, vamos por el 58. Ok, no. Y por eso es que tú dices, ¿y por qué no pasó esto? Y cuando viene, ¡ting! No entiendo. Y aplica para todo, ojo. Aplica para todo. Estoy de acuerdo. Países, parejas, proyectos. Amigos, familia. Y en Querida yo, cuando empiezo, yo lloraba y decía, Dios mío, no puedo creer esto, lo que está sucediendo. Pero es que los milagros así se viven, ¿no? Así se viven. Y hablando de toda esta parte que... tenemos que tocar, querida, sin duda. Sí, era un ancla que sé que muchos... Y qué bello de que tú lo viste y qué bello de que fuiste tuve la oportunidad. Totalmente. No te pude avisar porque fue todo muy de... Vámonos ahorita. Sí, no, y yo no tenía vida porque estaba metido ahí. Además, que sí, amigo, de repente apareces y de repente desapareces. Sí, lo sé. Pero, ¿qué sigue en tu carrera? Porque sé que traes varios proyectos en simultáneo. El tercer disco que sin duda ese bebé es tu prioridad, pero sé que también vas a estar ahí en otro show con grandes talentos. ¿Qué hay? ¿Qué viene? Mira. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde podemos seguir disfrutando de tu talento? Después de Querida vino mi disco Amo, que fue mi segundo. Sí. Hice la gira acá en México, fui para Venezuela. Que tuviste varios sold outs, ¿no? Sí, sí. Que hiciste en Caracas Venezuela, y acá también. Acá. Sí. Hice Caracas, Valencia, Barquisimeto, varias ciudades. Fui al programa más visto de Venezuela, que yo no había ido nunca. Porque era muy chamito, era muy joven. Y me llamaron de Venevisión, que Venevisión inclusive fue papá de Televisa. Porque Venevisión viene de Univisión. Y hay un tema allí que Televisa nace después. Sí. O sea, ya había televisión para regalar. Y me llaman y fui 2 veces y bauticé el disco en horario estelar. Wow. Sábado 8 de la noche en Super Sábado Sensacional, que nada más y nada menos tiene 51 años. Wow. El programa. Sí, sí. Juan Gabriel fue parte, pero total de la carrera, fue en Super Sábado Sensacional. Wow. Y estar en el camerino donde estuvo Whitney, donde estuvo Michael Jackson, Alberto, y que me bauticen el disco, horario estelar, con emoción. 2 de mis canciones, y después me vuelven a invitar para cantar las otras canciones, y después me vuelven a invitar para el Miss Venezuela, que es el programa más visto. Entonces fue un viaje soñado, y te digo desde el bien, ninguna ayudita, ninguna nada de eso, o sea, sanito. Sí. Para mí fue bellísimo. Entonces hice Amo en concierto, fue precioso. Regreso para acá
con proyectos con marcas acá fuertes que tú sabes que eso nunca hay que dejarlo como cantante. Siempre, siempre. Y 2024 cerró súper lindo también con las marcas y empezó la producción del disco y empezó esta gira de ídolos 2025 que la voy a llevar, bueno, empieza aquí. Estoy muy, 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 muy feliz y la voy a llevar para varias ciudades. La voy a llevar para Miami. Posiblemente también vaya para Venezuela, si Dios me da la oportunidad. Y estoy muy ilusionado porque regreso al teatro con un musical maravilloso, con una obra que no sé si ya te enteraste porque salió ayer. No todavía. Es Préndeme el musical. Wow. Préndeme. Que es un musical espectacular de Off-Broadway. ¿Quién se lo ha trajo? hecho Ricardo Jack. Ok. Es espectacular. Está haciendo un teatro pulcro, limpio, espectacular. Y ya desde octubre ya me estaba como que llamando y vi la obra con Nelson Carreras y con Gonzalo de la Fuente. Nelson querido. Grandes. Bueno, me toca hacer el personaje que él interpreta. De aquí me voy a estudiar. Pues, porque te cuento que somos dos protagonistas. Sí. O sea, la obra somos dos protagonistas y el piano. Sí. Y ya. Y la vista impecable. Es una obra inspirada en hechos reales, en unos hechos bien profundos de lo que tiene que ver con la salud mental, porque los dos son psicópatas. Sí. Wow. Pero sí, es muy fuerte, pero no es de terror la obra. Sí. Sino no, que pero muestra... Sí hay un juego, pero sí hay un juego. Hay un juego entre los dos muy fuerte porque de codependencia. Tienen que verla. De verdad que es una joya. Yo cuando la vi... Además estos temas, híjole, qué relevancia han tomado. Y esto está inspirado, porque estamos en 1924. Wow. Entonces, estoy muy feliz de ya empiezo los ensayos. Estreno en julio y nos vamos hasta octubre. Y posiblemente hasta diciembre. Y es un teatro que... O sea, que hace muchísima falta. ¿Estás listo para hacer algo así? Sí, estoy listo porque es la primera vez donde me voy hacia un lugar que no he hecho. Porque siempre he hecho personajes, todos mis personajes han sido niño bonito, niño galán, príncipe, alegre, sonriente, el que enamora, el cautivador, Y esto es todo lo contrario. O sea, esto es un hombre... De paso tiene dos momentos porque los dos tenemos 19 años, pero tengo un salto continuo al futuro. Al futuro donde tengo 54. Entonces, porque es la realidad. Y eso fue verdad, claro. Tiene un poco de ficción, pero fue verdad. Entonces, es un personaje complejo. E interpretarlo para mí va a ser un reto. Entonces, estoy muy feliz. Qué emoción. Por ahí hay un proyectico más que no te puedo decir. Porque no te también preocupes, ya lo es teatro musical, pero no puedo decir nada. Pero que es muy famoso aquí en México. Pero vamos a ver si lo cerramos. Y me quiero dedicar, no dejarme de dedicar a mi cantautor, a mi disco, no lo dejes, el que viene. Y también este año me estrené como empresario y como emprendedor. Hice mi marca que se llama Espacio Voz. Okay. Porque me certifiqué como técnico superior en musicoterapia ante la SEP. Okay. Y volví a mis clases desde este lugar. ¿De qué van estas clases? Tengo mis clases normales de canto con un grupo selecto, o sea, hago filtros, ¿sabes? Ya tú me entiendes, ¿no? Sí. Por los tiempos y todo esto, pero la abrí desde un lugar de salud mental, que está tan vulnerada ahorita. Terapia te entonces ayude, hago musicoterapia, terapia vocal, es espectacular porque inclusive tengo un workshop que ya he dictado en 3 ciudades y la voy a hacer aquí en agosto. Ya que estrené Préndeme, que se llama Conecto con mi voz. Después podemos hablar de eso, que es muy poderoso porque es cómo conectar con tu voz interna. Pero más que gran alternativa ante tanto ruido en el mundo. Y no te imaginas, tengo una anécdota anterior, una alumna de Cancún, de Cancún, que tuvo el workshop Conecto con mi voz hace 1 mes y medio y me manda un mensaje. Bueno, me dijo, Robert, en 2 semanas estoy en Ciudad de México. Me mudo. Dejé todo y todo lo que... Y tú fuiste mi inspiración. Wow. Yo... Con eso estás hecho. Y es una niña talentosísima, extraordinaria, que estaba llena de muchas inseguridades. Y cuando me cantó después, yo le dije, no sé cómo vas a hacer, pero tú tomas un vuelo.
Y te lo digo desde una propiedad de amor, ¿no? Sí, claro. Y entonces tengo una parte de mí que amo y que es una de mis misiones, que es poder sanar. Eso para mí es transformador. Yo iba a ser padre cuando era niño, yo quería ser cura, pero me di cuenta que no, obviamente. Pero, o sea, tengo ese don espiritual. No hay nada más bello que una sonrisa. Por ejemplo, tuve un proyecto en diciembre con una marca muy fuerte aquí en México y un La de proyecto refrescos. vocal. ¿Ah? La de refrescos. No, era la comercial mexicana. Entonces me tocó ir por varias ciudades del país. Y era un proyecto bellísimo, vocal, donde tenía que cantar gospel, jazz, ópera, y todo era vocal, preciosísimo. Bueno, la gente, o sea, yo me acercaba a las personas mayores. Eso para mí es lo más bello. Y ellos se quedaban así, y mucha gente me decía, es que tu sonrisa sana. Tú tienes un poder de sanación, un don. don. Entonces, ese don, Dios como que me lo ha hecho sentir muchas veces, y por eso en enero emprendí y tengo muchos sueños, muchos objetivos. Está increíble el de proyecto. hacerlo físico, de hacer talleres, inclusive en campamentos, en lugares, y hacerlo, o sea, ya es marca, ya tengo el Instagram que se llama Espacio Voz, y tiene un porqué. Las dos palabras, el espacio, que nadie se lo está dando. Que tratan de que nunca te lo des. Sí, y lo que siempre va a estar contigo, que es tu voz. Sí. La voz, y no tiene nada, inclusive fuera del arte, el que no es artista también tiene una voz. Claro. Una voz. Y una de las cosas poderosas de este workshop, que ahí se quiebran todos, pero para transformación, es conectar con tu niño. Uf. Entonces conecto y hago que conecten. Qué fuerte, con ese niño. Porque además ese niño puede tener muchos pendientes, deudas. No te imaginas. Y sanar a través de la música debe ser un gran regalo. Sí. Debe ser muy llevadero y ligero, que a veces hacerlo en terapia, porque también es otra alternativa, pero a veces la terapia puede ser un tanto cruel. Sí. Enfrentarte, bajar este cierre y enfrentarte de manera interna. Esto es de valientes. Y creo que tu historia tiene ese adjetivo que has... ¿Y sabes qué me inspiró también? Sí. La tartamudez. Estoy escribiendo sobre eso. Ya te daré sorpresitas. Pero me inspiró en justamente ser canal. Ser canal y en enero... Porque muchas veces uno como artista llega... El ego que no quieres que llegue. ¿Y qué vas a estar haciendo? Y eso lo lanzas por un barranco y no te imaginas la alegría y la satisfacción de que inclusive cuando mis alumnos llegan en sus clases privadas, es una clase completamente distinta. O sea, existe la técnica, existen los momentos de perfección técnica, obviamente, pero hay sesiones donde lo que menos hacemos es cantar. Esto es un lugar seguro. Claro. Entonces, yo amo escuchar, amo poder dar ese amor y dar ese tiempo de calidad, y que más que con la música. Entonces, por eso lo abrí, y ese es un lugar que no lo había hecho públicamente. Porque además no tiene que ver con Robert el artista, sino el ser humano que a través de los dones que la vida te dio, logras conectarlo. Porque muchas veces, y esto me encanta, porque sin duda le da sentido a este espacio. Porque aquí lo que buscamos, claro, es platicar tu vida, obra. Evidentemente buscamos inspirar a las personas que nos ven en que los sueños aún ante la adversidad se pueden lograr. Pero esto de lo que estás hablando conecta directamente con el, hey, ¿qué haces aquí? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo activas? Es hoy la vida y es lo único que nos llevamos, Robert. Es que es así. Inclusive esto me inspira porque, bueno, lo que te admiro y lo que te quiero, tú ya lo sabes. Y esto me inspira porque también me encantaría hacer un podcast de Espacio Voz para hablar de eso. Sí. Porque hoy se tiene que levantar la voz con eso. Totalmente. Robert. Porque la salud mental es las cifras en mi certificación las tengo. Y la pandemia... Ya antes de la pandemia existían por esto. Sí. Esto. Sí. Y con la pandemia se disparó.
El 80% sufre de ansiedad, 85% Estrés. sufre de depresión, de varios tipos. Y tenemos que ser portavoces. Entonces, nosotros que somos sensibles, por ejemplo, yo en mi sensibilidad, quiero hablar de la sensibilidad. Quiero yo invitarte a ti y yo ver a Alan sensible, o sea, vulnerable. Hay un podcast que tiene un actor colombiano que hizo mucha televisión en Venezuela, Juan Pablo Raba, creo, que se llama Los hombres también lloran. Si tienes la oportunidad de ver. Sí. Y los hombres también lloramos. Sí, claro. Y podemos ser inclusive aún más sensibles que las mujeres, porque las mujeres vienen con un poder y un ovario, dos ovarios, lo que tengan, de ser madre, de ser esposa, de ser madre soltera, de ser engañada 85 veces, y ella... Pero O sea, la mujer la dejan, duele, y a los 3 días ya tiene su cartera, su pintura, sus tacones, su tanga. A uno, pregúntame tú. Y eso es un tema profundo. Hay quienes se caen en el camino. Exacto. Sí. Entonces, esto yo lo creé justamente también para dejar. O sea, quiero dejar huella profunda, construir, poder sanar, ser espejo para inspirar también a otros. Es que además eso, creo que de eso va el tema, porque, a ver, temas malos, redes sociales, la televisión, conversaciones, llamadas telefónicas, parece que tristemente hemos normalizado el que todo tiene que ser malo, cuando creo que el discurso empieza al revés. Claro, totalmente. Y en el que primero, ojo, hablar de lo bueno es una forma de agradecimiento, decir, esto es lo que tengo, gracias. ¿Qué más es posible? Así ¿no? Es. ¿Y hacia dónde? Porque si no, encerrarse nada más en eso, pues es estar muerto en vida. Y eso es terrible. Y tú, hay algo muy profundo que la única persona que no se va a ir, que ya lo dijimos, pero desde un lugar más profundo, la persona que no se va a ir eres tú. Sí. Entonces tú tienes que sentarla, inclusive tienes que verla. Sí, sí. Y Pilar Sordo, que es una gran psicóloga chilena, dice, y el amor propio viene con su luz y con su oscuridad. Entonces te las tienes que sentar, y si tú no te quieres peinar hoy, tienes que decir, Alan, tienes que peinarte hoy. Sí, sí, sí. Porque tienes que tienes una pauta. Sí. Es sábado, entonces no te peines, por decirte algo. Qué difícil es llevarnos a nosotros mismos. Y eso es la salud mental. Sí. ¿Qué será llevar a otra persona? Entonces, la salud mental está tan vulnerada porque estamos tan bombardeados que nos quieren meter 58 personalidades. Sí. Baila, canta, vístete así, ponte tal pantalón, ponte tal reloj. O el tipo de cuerpo tiene que ser este. Ponte barba. No tienes barba, tienes que ponerte barba. O sea, entonces no te dejan ser, no te dejan vivir. Y cuando el propio ser quiere hablar, está bloqueado. O sea, está bloqueado. Y te empiezas a desmoronar. No tiene dónde, porque tienes piezas de los demás, pero no tienes la tuya. Completamente. Que es la que es insustituible, porque nuestras piezas son únicas. O sea, como uno siente, como uno ve, como uno ama, como uno perdona. O sea, un duelo nadie lo lleva de la misma manera. Sí. Un duelo, alguien te puede decir, terminamos hoy y tú estás comiéndote una hamburguesa. Ok, lloro en media hora, ya mañana. Y un duelo a alguien le puede durar años. Un año o años. Sí, completamente. Y entonces pues, es duro. Qué hermoso espacio, porque eso creo que permite este poder de transformar tantas vidas, de encaminar, de que cumplan sueños, de que logren. Y al final, qué bonito que conectemos de esa manera, porque esto sin duda es la esencia de Al Tiempo Perfecto, de hablar de los sueños, de inspirar, de ser un bálsamo y que las personas, aún ante la adversidad, no se dejen caer y que todo lo contrario, que llegue ese amor a través de estas pláticas y logren esos sueños, porque es lo único que nos llevamos, Robert. Es lo único, sí. No hay más. Y esto es muy efímero. Este viaje es muy corto. O sea, idealizamos, esperamos. Sí. Y yo, este 2025 a mí me ha agarrado así, haciendo. O sea, yo siento algo y lo hago. O sea, moviendo la energía, porque yo, claro, como vengo de la academia, ya tú sabes, uno muy estructurado, entonces, en tal parte, no. Por ejemplo, me compré un sofá bellísimo que me quería comprar usado, pero está más bello de que si fuese nuevo. Y estoy en mi sofá, o sea, es ya. Es ya. La vida es hoy. Es hoy. Y se nos olvida. Sí. Totalmente. Y también dependemos de otros para vivirla. Bueno. Me voy de viaje. ¿Te vas conmigo?
no me voy. Pues vete solo. Pero es que tú no te imaginas lo que te espera a ti con un viaje solo. Sí. Pero nadie sabe vivir. Yo soy de esa filosofía. Yo amo viajar solo. Sí. Y tú no te imaginas lo que te espera en un viaje solo. A mí mi terapia, una de mis terapias es irme para las playas de Oaxaca, que las amo, solo. Sí. Aquello es solo con mi mochila. Mi mochila es así de este tamaño. Decía un libro que el silencio es una plática muy difícil de sobrellevar. Y que esos momentos, ojo, hablamos de viajar, pero también el irte a tomar un café solo, irte a meter Al cine. solo al cine, Claro. agarrarte y quedarte un día solo y decir, ¿qué pasa? Ese diálogo es uno de los más difíciles, pero es tan enriquecedor. Y no todo el mundo está listo para eso. Sí. Inclusive me preguntaba en una entrevista, Robert y la soledad. Repito, como te he dicho al principio, yo soy hijo único. Entonces, siempre la soledad ha estado conmigo. Sí. No elegida y sí, porque yo creo que tu subconsciente atrae. Y eso a mí me ha hecho y me hace el ser valiente que soy, porque a la final sí amo mucho mi soledad. Inclusive antes de emigrar, si estoy con pareja o no, amo mucho mi soledad, porque de ahí se construye muchísimo. Claro. Ahí, Bueno, ojo, de ahí nace el amor. a mí me da, no sé cuál palabra decir, miedo, terror, tristeza, o el que no haya vivido con la soledad. Sí, claro. Porque hay personas que tienen 70 años, cumplieron 70 y nunca han estado solas. Y es fuerte Y se cuando crece. viene la ausencia. Y se crece allí, porque cuando llegan los demás, eso es pasajero. Ujú. Pero a la final tú te duermes solo y a la Sí. final nos vamos ahí solos. Sí. Entonces, Y llegamos solo. y llegamos solos. Pero no todo el mundo está, como tú dices, listo para estar frente al mar sin un reggaetón Sí. o sin 10 amigos. Sí. No todo el mundo está listo para eso. No todo el mundo está listo para terminar una relación tóxica y liberarte, rescatarte a ti. Prefieren estar allí, que se les vaya la vida. Sí, o buscar a alguien más inmediatamente. Exactamente. Para que ese ruido no haga eco. Exacto. Y no es, o sea, y que esas nubes no lleguen, porque también cuando tú estás solo llega nube y tú te encargas de, ya va, ajá, ¿qué me vienes a decir? Claro. Porque también somos Es un dueños. trabajo Es un de trabajo mucha complejo. conciencia y Sí. lleva tiempo estos temas, sin duda. Creo que siempre a todas las personas que nos ven es importante pues mencionarles que busquen especialistas en la salud mental. Hay mucho contenido que puede ser un previo en internet, hay mucho de lo que se habla. Muchísimo. Hay grandes psicólogos, terapeutas hablando de esto en muchas plataformas, pero sí atiéndanlo. Es un tema importante. Y yo creo que no es un dejen tema. pasar tanto tiempo porque somos o sea, nuestro organismo es tan perfecto Sí, que no dejen pasar tanto tiempo porque son patrones que se pueden volver a repetir. Y creo que no hay acto de amor propio que buscar ayuda. siempre. O sea, cuando en lo que sea. Siempre. Y hoy en día hay tanta información. Lo que tú dices, tantas vías, tantas maneras. Que creo que no es pretexto. Inclusive desde la alimentación. Sí. Nosotros somos lo que comemos. Sí, sí. Yo soy dulcerísimo, chocolatero, como tú no tienes una idea. Hasta que un punto... Yo soy hijo de la Nutella. O sea, aquí no vas... Miren, pongan a cámara... Ay, perdón. Mi llavero, vaya la marca. Mi tío Ferrero murió antes de darme el 30% de las acciones. Y tuve que empezar una relación con la Nutella profunda porque si no sana, la Nutella ¿no? me iba Sí. a matar a mí. Entonces, cuidémonos en lo que comemos. Movámonos. En lo que pensamos. Y hasta en lo que omitimos, ¿eh? Exactamente. Hasta en lo que omitimos, sí. porque sí. Porque pues, todos, o sea, somos un ser íntegro. O sea, sí. somos un ser que tiene demasiadas inteligencias. Sí. Y esas inteligencias hay que protegerlas. Y tenemos muchos universos también dentro que hay que protegerlos y hay que cultivarlos. Entonces, no nos descuidemos en eso, porque la vida va... Hay una frase que yo siempre cito de Mario Benedetti. El tiempo pasa y no pide permiso. Sino que te va a preguntar, ¿puedo irme al 23? O detenerte o hacer, o claro. Al 2001. No se puede. Es preciado. Entonces, el tiempo sigue pasando. Sí. Y la idea es que nos hagamos mejores versiones Estoy de acuerdo. de nosotros, que también filtremos con quién nos rodeamos, quién está a mi alrededor. Sí. Eso es una de las cosas que yo tengo en el workshop muy clara. Sí. ¿Con qué estoy conectando? Sí, que eso es lo que te resuena. Visualmente. ¿Con quién está a mi alrededor?
con quién me relaciono, qué estoy consumiendo, claro, qué estoy creando, qué estoy haciendo. Tú te tienes que sentar y decir, porque pasa la vida y de repente tú te ves distinto. Sí. Y yo he visto gente que hasta se corta el pelo igual a la persona. Sí, sí, sí. De una amiga o de un amigo. Sí. Y yo digo... O hasta lo que consumes en redes sociales también, que es tan delicado. O que tú no consumías algo de alguna droga. Sí. Y para probarla y de repente, ¡pum! Sí. Y para salir de ahí. Sí, es una línea muy delgada. Es muy delgada. Creo, Robert, estoy más que emocionado, honrado y agradecido contigo por esta charla. Cerrar de esta manera en el que sé que va a ser un gran complemento para las personas que nos ven y sobre todo tu gran historia que inspira, que motiva a que los sueños, aunque parece que de repente puede ser un poco rudo, todo se acomoda, todo está hecho. Hay que disfrutar y amar el proceso porque al final es lo que vivimos, es lo que agradecemos y sin duda tienes una historia increíblemente bella. Yo no puedo estar más feliz. Fue en el tiempo perfecto. Eres un ser de luz y estos espacios son sinónimo de ese ser bonito, de ese hacer bonito. Yo declaro muchísima bendición, muchísima luz, todo lo infinito, todo lo que es sinónimo de ti. Gracias, amigo. Y es un espacio maravilloso porque hace muchísima falta. Estoy inmensamente feliz porque fue una plática, yo creo que quien llegó hasta aquí... Sí, o sea, de verdad, porque la gozó. Sí, porque la gozó porque tiene todo y nace de tu corazón, de tu sensibilidad. Sí, gracias. Y fue una maravilla y que vengan muchas más. Y ya nos veremos en otro episodio mucho, porque además tenemos mucho que seguir hablando y más proyectos y más cosas porque esta nueva parte de tu vida, de tu obra, me encanta ver la alegría y sobre todo esta motivación que tienes y que nace desde el fondo de tu corazón por el amor y la pasión a esta gran carrera. Así que gracias. Fue un placer tener a Robert Coronel o también Rodrigo, ¿no? Como te decían. Maza. Coronel. Exacto. Así que nos vemos en el próximo episodio. Aquí dejo las redes. Escuchen toda la música que tiene, sobre todo el material inédito, que ahí seguramente está el alma y el corazón. Síganlo, váyanlo a ver a todos los proyectos. Habrá mucho de qué hablar, habrá mucho de conocer todavía que no puede contarnos, pero ahí estará. Así que gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con una historia más en El Tiempo Perfecto.